Ahora tendremos la ponencia de Mario Hernández, gerente de diversidad y cultura en PepsiCo, donde lidera las agendas de equidad de género, diversidad sexual, personas con alguna discapacidad, generaciones y etnias. Desarrolló un proyecto de marketing incluyente, el cual tiene como finalidad integrar los valores de diversidad en las marcas de la compañía, colaborando como asesor en diferentes campañas. En esta plática nos hablará sobre el cómo definir, diseñar e implementar una visión de DEI y un plan estratégico en las organizaciones. Vamos contigo, Mario. Muchas gracias, Norma y equipo, por la invitación. Es un gusto para mí estar el día de hoy con ustedes. Mi nombre es Mario y hoy quiero compartirles un poco más acerca de la jornada de diversidad que hemos estado atravesando dentro de la compañía a la que represento. Y más allá que contarles como estos grandes logros y parte de nuestra estrategia, me gustaría compartirles un poco cómo ha sido esta jornada desde que yo comencé hace ya 7 años. Y antes de compartirles un poco más, me gustaría contarles esta historia. Yo soy parte de la comunidad LGBT y creo que por mucho tiempo, desde la primaria, secundaria, universidad, pues uno se enfrenta como a diferentes retos y sobre todo situaciones de discriminación. Y creo que también muchas veces se pasa a otro contexto laboral y justo cuando entré a trabajar dentro de PepsiCo, me acuerdo que hubo un evento en el auditorio referente a la comunidad LGBT y mi jefe en ese momento dijo, tienen que ir todos y todas, es obligatorio. Y luego que bajamos al auditorio y estaba lleno, éramos más de 100 personas y era la primera vez que yo estaba en un foro, sobre todo formal, en donde se hablaba de la comunidad LGBT, pero de una manera positiva. Y recuerdo súper bien que en ese momento me sentí raro, o sea, como que sentía que toda la gente me veía y como que dije, ay, creo que toda la gente sabe que soy parte de la comunidad LGBT porque en ese momento no había salido del closet en el trabajo. Y después esa sensación de incomodidad se transformó en una sensación positiva, porque era la primera vez que me daba cuenta que estaba en un foro donde se hablaba de manera positiva sobre mi comunidad y era la primera vez que yo me sentía en un espacio seguro, en un espacio donde se me veía, se me reconocía y sobre todo se me valoraba. Y a partir de ese momento empecé a participar mucho en la agenda de diversidad como voluntario y fue gracias a esa participación que me di cuenta que este es mi propósito de vida y sobre todo esto es algo que quiero dedicarme profesionalmente. Entonces, poco a poco yo estaba en ventas, poco a poco hice mi transición dentro de mi plan de carrera y actualmente estoy liderando toda la agenda de diversidad y cultura para PepsiCo Alimentos México. Y el día de hoy quiero compartirles dos puntos en particular. Una es, ¿qué hay detrás de la agenda de diversidad? Que es algo que creo que está súper de moda, pero me gustaría compartirles un poco más de dónde surge, por qué surge y cómo ha ido evolucionando. Y la segunda parte me gustaría enfocarla un poco más a esta construcción, o sea, cómo se construye una estrategia de diversidad desde el ámbito corporativo. Y me gustaría empezar con esta parte de qué hay detrás de la agenda. Y creo que hay mucha buena intención en todas las compañías por hacer cambios, por hacer muchas actividades, pero creo que saltamos de la buena acción, de la buena intención a la acción, ¿no? Y creo que nunca nos hemos tomado este tiempo para realmente comprender la causa desde su raíz y empezar a construir a partir de eso. Y hoy quiero compartirles que justo en los últimos años la estrategia de diversidad ha tomado importancia súper relevante dentro de los corporativos y sobre todo porque son temas cada vez más están teniendo un auge en la sociedad y lo vemos sobre todo en redes sociales, esta comunicación que hay alrededor de los temas. Y hay diferentes esferas que están tomando cartas en el asunto y se están desarrollando ciertas políticas y estrategias alrededor de esto, desde la parte gubernamental, desde la parte escolar, pero también desde el ámbito laboral, ¿no? Y aquí es súper importante verlo y reconocerlo que tenemos una súper oportunidad y responsabilidad de empezar a generar estrategias que se pongan al día con los debates sociales, pero también tenemos esta oportunidad de abrir camino hacia ciertas conversaciones que a lo mejor no son la realidad que vivimos hoy en día, pero sí podemos ir planteando esos escenarios utópicos a donde nos gustaría llegar. Y el primer punto, y creo que es algo que yo me enfrenté hace mucho tiempo cuando empecé a hacer estrategias de diversidad, es que yo llegaba con el comité ejecutivo y decía el plan de acción y eso es lo que voy a hacer. Y ya estaba muy enfocado en la parte operativa y en la parte táctica y me acuerdo que por mucho tiempo
se me cuestionaba como, ok, sí, lo vamos a hacer, pero ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Cuál es esa problemática a resolver y sobre todo cómo es que esto conecta con el negocio? Y yo siempre he dicho que esta agenda es una agenda de derechos humanos y la tendríamos que hacer simplemente por empezar, pero es importante entenderlo, cómo esto conecta de manera estratégica con el negocio y quiero compartirles estas dos vías que hemos analizado del impacto con la compañía. Y el primero es entender qué hay detrás de la estrategia de diversidad y cómo esto conecta con el contexto de discriminación. Y la discriminación es una realidad, ¿no? Y como les decía al principio, está presente en diferentes esferas de la sociedad, desde la familia, la escuela, desde los medios de comunicación. Y es muy probable que también se replique dentro del contexto laboral. Y de hecho hay un estudio de una consultora muy importante que se hizo hace varios años que afirma que casi le han dicho el 47% de las personas hemos atravesado o presenciado un acto de discriminación. Y al final, dentro del contexto laboral. Y al final esto tiene un impacto negativo en diferentes temas, ¿no? Desde la productividad, desde tu autoestima, salud emocional, ese engagement con la compañía. Y también existe este riesgo de tener fuga de talento e inclusive demandas laborales por discriminación y violencia dentro del trabajo. Entonces, esto es la raíz de donde surge todas las estrategias de diversidad, pero a veces no lo visualizamos así y se empiezan como a entender como si ya se están segregando ciertos grupos y todo es amor y paz y el rainbow y el unicornio, pero la realidad es que detrás de esta agenda pues hay problemáticas sociales que llevan mucho tiempo y que son históricas y que son sistemáticas y que tenemos que empezar a analizarlas como tal, como una problemática a resolver. Y estas problemáticas sociales son todo el tema de machismo, LGBT-fobia, racismo, clasismo, capacitismo y edadismo, que siguen estando presentes en la sociedad y, como les decía, es muy probable que también se hagan presentes dentro del trabajo. Y por otro lado, es importante entender como la otra cara de la moneda, o sea, cuáles son estos impactos positivos para las empresas, y me gusta explicarlo de la siguiente manera. Cuando las organizaciones tienen estrategias muy sólidas de diversidad, pues, ¿qué es lo que sucede? La gente quiere trabajar acá, ¿no? La gente quiere estar en un lugar seguro donde sabe que se le va a reconocer y se va a poder mostrar libremente cómo es. Y también hay diferentes estudios que demuestran que puede incrementar hasta un 80% la probabilidad de atraer ese talento diverso. Ahora, cuando tú tienes un equipo de trabajo diverso, que es el reflejo de las comunidades en las que tú estás operando, pues la gente conoce muy bien el mercado y el contexto. Entonces aquí aumenta hasta el 35% toda esta parte de la creatividad e innovación, porque te permite desarrollar productos mucho más específicos, mucho más personalizados, de acuerdo al contexto del mercado al que vas a servir. Entonces, cuando tú tienes este producto que conecta muy bien con esas necesidades, aumenta la probabilidad de capturar nuevos mercados que se ve reflejado en mayor retorno de inversión para la compañía. Entonces, es esta ecuación de éxito, ¿no? Equipos diversos de trabajo, aumenta innovación y creatividad, productos desarrollados con estas especialidades que conectan con el mercado y aumenta el retorno de inversión. Entonces, por donde lo queramos ver, ¿no? Desde la parte negativa, desde la parte de discriminación y también del impacto positivo en el retorno de inversión, pues la estrategia de diversidad se ha convertido y se está posicionando como una prioridad estratégica para muchas compañías. Y ahora les quiero compartir un poco de qué hay detrás de la discriminación, a qué se debe, cómo se vive dentro del trabajo y también me gustaría reforzar algunos conceptos básicos que creo que les pueden ayudar muchísimo en esta jornada de construir una estrategia de diversidad empresarial. Y justo la discriminación se deben a todos estos prejuicios y estereotipos que tenemos hacia las personas o diferentes grupos de personas y existen en diferentes contextos y los empezamos a ver de nuevo en el contexto familiar, social. Los medios de comunicación juegan un rol súper importante y se hacen presente en el contexto laboral. Y aquí les traigo algunos ejemplos de cómo impactan, ¿no? Impactan la manera a quién contratamos, a quién promovemos, cómo tratamos a las personas, a quién sí le aseguramos todas las prestaciones y a quién no. Entonces, es súper importante entender qué hay detrás de la discriminación porque muchas de las estrategias van en este sentido, o sea, cómo creamos conciencia a través de información objetiva que nos ayude a deconstruir estos prejuicios y estos estereotipos y sobre todo es una jornada de aprender y desaprender muchas cosas
que nos van a permitir garantizar espacios seguros para todas las personas. El otro punto del que les quiero hablar el día de hoy es de este término que creo que está muy de moda también, que es la discriminación a la inversa. Y creo que muchos de los comentarios que se pueden encontrar cuando empieza a avanzar la agenda de diversidad y cuando ya empieza a tomar mucho más ritmo, se pueden escuchar, se pueden topar con comentarios como, no, es que porque es la mujer ya la promovieron. No, ¿por qué no existe el Día del Heterosexual si existe el Día del Aliado y el Día de la Mujer? Entonces empiezan estas frases que conectan muy bien con la discriminación a la inversa y justo este término se refiere a esta percepción errónea que tiene la gente de que el avance de los derechos humanos de otra persona o de otro grupo de personas del cual a lo mejor no pertenezco, significa un retroceso sobre los míos. Y eso no es cierto, ¿no? Y justo esta agenda de diversidad que hay inclusión lo que busca es cómo aseguramos que todos los grupos partamos desde el mismo punto, ¿no? Y es una realidad que existen ciertas desventajas, ¿no? A lo mejor es mucho más difícil para una mujer trans, indígena, que tiene discapacidad, que para una mujer blanca, cisgénero, heterosexual, ¿no? Entonces, cuando empezamos a analizar estas diferencias de cada uno de los grupos, nos permite entender cuáles son estos planes de acción que tenemos que ejecutar, no para favorecer a ese grupo, sino partiendo del punto de este entendimiento que existe discriminación más diferenciada hacia ciertas comunidades y la agenda de diversidad lo que nos ayuda es cerrar esa brecha de desigualdad para que entonces, en este caso, hablando del contexto laboral, pues podamos tener igualdad de oportunidades de crecimiento. Y el otro punto del cual les quiero hablar el día de hoy es la interseccionalidad, que también les va a ayudar muchísimo en este proceso de la construcción de su estrategia. La interseccionalidad se refiere a este grupo de características que tenemos las personas que pueden incrementar la probabilidad de que atravesemos un episodio de discriminación. Y estas características pueden ser nuestra edad, nuestra identidad de género, orientación sexual, si tenemos discapacidad o no, nuestro nivel socioeconómico, nuestro tono de piel, nuestra escolaridad, y que es como si lo viéramos como como una cebolla y que tenemos un montón de capas, ¿no? A esto se refiere la interseccionalidad y es un término que dentro de la compañía nos ha ayudado mucho a desarrollar estrategias mucho más especializadas y sobre todo considerando pues, los diferentes sistemas de opresión que podrían estar atravesando una mujer. Y este es el primer punto, ¿no? O sea, como que sí me gustaría que quede un poco más claro qué hay detrás de la agenda de diversidad, qué es lo que estamos buscando resolver y algunos conceptos claves. Y el siguiente punto que quiero abordar es el tema del diagnóstico y sobre todo esta parte de la información objetiva para que esta agenda se convierta en sus compañías en data driven. Y creo que es algo que muchas veces desde recursos humanos a veces es complicado medir porque muchos de los proyectos se enfocan más en esta parte cualitativa, pero también es importante identificar de qué manera podemos inyectar información que nos permita alejarnos de esa subjetividad y que realmente los planes de acción sean lo más objetivos posibles. Y existen dos vías para poder lograrlo, que es la parte externa y la parte interna. Cuando nos referimos a la parte externa, algo que nos ha ayudado muchísimo es analizar estudios de consultoras reconocidas, instituciones de gobierno, en temas de demografías y de temas de discriminación y violencia, porque eso nos permite entender qué es lo que está sucediendo en el país. Y una vez que tenemos ese panorama y esa comprensión mucho más detallada de la sociedad, ya podemos empezar a hacer suposiciones e inclusive empezar a hacer correlaciones con información interna que tenemos. Entonces, algunas fuentes que yo les puedo compartir y que utilizamos un montón dentro de PepsiCo es consultar COPRED, CONAPRED, que son los consejos ante la discriminación en el país, que realizan un montón de estudios de manera recurrente y que son los que tomamos como base para analizar la situación y sobre esto construir planes de acción. También en el INEGI, a través del censo en los últimos años, han incorporado ya ciertos elementos representativos de algunos grupos que nos permite entender también a través de estos censos demográficos cómo se están moviendo estos temas a nivel sociedad. Y para la parte interna, también es importante entender cuáles son estas fuentes de información al interior de las organizaciones que nos pueden servir para hacer estos cruces entre la data externa que yo tengo, pero también cómo lo conecto con la data al interior de la compañía. Y un tip que les quiero compartir hoy es
dentro de la compañía desarrollamos nuestra propia estrategia de diversidad que nos permitió medir diferentes enfoques dentro de esta área, ¿no? La parte del compromiso corporativo, espacios seguros de trabajo, oportunidades de atracción y desarrollo de carrera. Y llegamos hasta el detalle en empezar a medir también todo el tema de violencia y canales de denuncia. Y es una encuesta que desarrollamos en conjunto con el equipo de legal, compliance, comunicación corporativa, que sí tuvimos algunos retos y hoy les quiero compartir cuál fue ese secreto que nos permitió sacarla, porque muchas veces los equipos de legales pueden decir como, no, es que es información confidencial y no puedes preguntarle a alguien ni su orientación sexual ni su tono de piel, porque es información muy delicada que se puede interpretar inclusive después como un tema de discriminación. Entonces, para darle la vuelta a eso, lo que trabajamos dentro de la empresa fue desarrollar una cláusula al principio donde se estableciera por escrito cuál era el objetivo de la encuesta, que era de manera voluntaria, anónima y confidencial, y que esa información la íbamos a utilizar para el desarrollo de nuestras estrategias internas. Y para cada uno de los bloques de autoidentificación colocamos la opción de prefiero no responder, para que si alguna persona no se sentía cómoda compartiendo su orientación sexual, identidad de género, tuviera esa opción. Pero sobre todo lo más importante fue garantizar que no podremos saber el nombre de las personas que estaban contestando la encuesta. Entonces habilitamos ahí en el cuestionario pues esta parte de que fuera 100% anónima. Recopilamos información súper importante, súper objetiva, que nos permitió, como les decía, hacer ciertos cursos con la información externa que teníamos, pero también con la interna para empezar a desarrollar nuestro plan de acción. Y les quiero compartir algunos ejemplos para que podamos dimensionar lo importante que es la información y las estadísticas detrás de una estrategia de diversidad. Y supongamos que en las encuestas externas que encontramos en el país empezamos a entender, por un lado, las demografías, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, el 54% de las mujeres en México, representan la población total de México, ¿no? Vemos, igual siguiendo sobre la línea de demografía, que entre el 5 y 10% pertenecen a la comunidad LGBT, el 16% tienen discapacidad, el 21% se identifican como personas de pueblos originarios. Entonces, ese es el primer punto que nos ayuda, por ejemplo, a entender las demografías. Y es de ahí de donde empiezan a salir ciertas métricas de representación, y por eso es que está a nivel mundial este compromiso de muchas empresas de alcanzar el 50% de la participación femenina. ¿Por qué? Porque eso es lo que demográficamente representan en las comunidades en las que estamos operando. Entonces, empezar a entender estas demografías nos puede decir como, ok, o sea, ¿cuánto tengo de participación femenina? ¿Estoy en ese 50%, sí o no? ¿Estoy entre ese 5 y 10% de la gente que es LGBT, sí o no? ¿Cuánto porcentaje tengo de personas con discapacidad? ¿Es lo que representa la sociedad, sí o no? Entonces, este es un ejemplo de cómo los estadísticos nos ayudan primero a entender las demografías externas para poder empezar a analizar las demografías de las organizaciones. Y por otro lado, nos permite también entender su contexto y toda la parte de la discriminación, ¿no? O sea, por ejemplo, vemos específicamente la comunidad LGBT es el grupo más vulnerado dentro del país, y cuando hacemos un doble clic en LGBT, vemos que las mujeres trans tienen un 72% de probabilidad de atravesar un episodio de discriminación. Entonces, esto nos empieza a dar un foco de decir, ok, a lo mejor tengo mi estrategia LGBT que está avanzando, pero ¿qué estoy haciendo por la comunidad trans? Porque requiere un análisis diferenciado simplemente por esa estadística del porcentaje de discriminación. Entonces ahí es donde empezamos justo como a hacer hipótesis, correlaciones, pero siempre tomando la data en todo este proceso de desarrollar el plan de acción, que es el siguiente punto que les quiero hablar. Pero justo ya para ir cerrando esta parte, aquí el mensaje es, a veces queremos ya empezar a hacer un chorro de cosas y empezamos con infografías y talleres y comunicaciones, pero mi recomendación sería tomarse el tiempo para realmente entender qué es lo que estamos buscando resolver con la estrategia de diversidad y que sobre todo conecte muy bien con los estadísticos, con los estudios, con las demografías, con el contexto, para que entonces, una vez teniendo muy claro a qué nos estamos enfrentando, podamos utilizar esa información para convertirla en un plan de acción, que es el siguiente punto, ¿no? Y quiero compartirles un poco cómo ha sido la jornada dentro de PepsiCo en este entendimiento y la evolución que ha tenido la estrategia.
Y la realidad es que es una estrategia que tiene muchos años, o sea, desde que yo entré a la compañía hace 7 años ya existían esfuerzos aislados en pro de la diversidad, pero la realidad es que no había una comprensión profunda de la problemática. Y creo que eso le sucede mucho a las empresas, ¿no? O sea, como que ya por no quedarnos atrás y por querernos subir a este trend y a hablar de los temas, como que no tomamos este tiempo de entenderlo y empezamos a ejecutar, a ejecutar, a ejecutar, y a veces parecían esfuerzos aislados que no conectan con nada y que sobre todo a veces esos esfuerzos, en lugar de beneficiar o de aportar a las problemáticas, refuerzan ciertos estereotipos. Y les voy a dar un ejemplo, ¿no? El Día de la Mujer. El Día de la Mujer tiene una connotación histórica, conmemorativa, de un evento que sucedió hace mucho tiempo. Y a veces cuando no tenemos la claridad de dónde vienen estas fechas, caemos en la celebración errónea de Feliz Día de la Mujer. Las mujeres son lo mejor que le ha sucedido a la sociedad y te regalo una rosa y te regalo electrodomésticos y te doy clases de cocina. Cuando en realidad en lugar de sumar a la problemática estamos reforzando ciertos estereotipos y colocamos de nuevo a la mujer como proveedora, como cuidadora primaria del hogar, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es súper importante conocerlo. Y creo que esa es la jornada que estamos atravesando muchas empresas, ¿no? O sea, pasar de esos esfuerzos aislados a construir una estrategia mucho más sólida y que justo fue lo que sucedió en los últimos 3 años dentro de la compañía. Hicimos un stop, o sea, paramos en estar ejecutando y ejecutando, ejecutando y dedicarle realmente el tiempo que merecía, ¿no? A todo este análisis y el rediseño de la estrategia. Pero sí empezamos a analizar estadísticos internos, externos, como les decía, para identificar la problemática y sobre eso hacer un plan de acción. Y el siguiente punto fue entender también este impacto que tiene, sobre todo en nuestros procesos, que fue el siguiente punto, de transformar esta estrategia en algo más que conecte realmente con los procesos de la compañía y pasó a una etapa de sistematización. ¿Y a esto qué nos referimos? A justo cómo vamos analizando aquellos procesos que requieran una intervención desde diversidad para modificarlos, establecer ciertos lineamientos y recomendaciones y sobre todo para garantizar que la diversidad se cumpla. Porque muchas veces yo he visto algunas empresas, ¿no? Que empiezan como a debatir, oye, sí, pero no, entonces sí es importante, pero no es importante. Y entonces empieza como este debate y la percepción y la visión que yo traigo es, no debería de ser algo que se debata, debería de ser algo que tenemos que garantizar. Entonces ahí es donde empezó como a transformarse la estrategia, empezamos a analizar nuestros procesos desde cómo reclutamos, cómo promovemos, hasta cómo estamos comunicando a través de nuestros productos y servicios. Entonces empezamos a verlo como algo más holístico, que pasó de ser una simple infografía a empezar a transformar de manera sistemática el negocio. Actualmente nos encontramos ahí, seguimos analizando, seguimos desarrollando ciertos protocolos, políticas, etcétera. Y ahorita nos encontramos más en una parte de transformación cultural y que es algo súper importante dentro de la estrategia. O sea, no solamente basta con transformar ciertas políticas y procesos, sino cómo vamos acompañando a través de una estrategia de change management estos cambios, porque al final pues son personas las que ejecutan estos procesos, ¿no? Entonces ahorita estamos ya en esta transformación del modelo operativo acompañada de una jornada de change management súper, súper robusta. Y ya para ir finalizando, me gustaría compartirles los habilitadores clave que tenemos dentro de nuestro marco estratégico, que creo que también les puede servir mucho para identificar pues toda esta parte holística que les compartía. El primero es un tema de governance y liderazgo, y a esto nos referimos en cómo vamos habilitando ciertas plataformas dentro de la compañía a través de grupos de afinidad y participación de figuras de liderazgo para que la agenda no recaiga 100% dentro de recursos humanos, que creo que también ese es otro error que cometen muchas empresas, ¿no? Como es diversidad, que 100% lo haga recursos humanos, y la realidad es que eso tiene que ser algo multifuncional y sobre todo tenemos que habilitar espacios para que esa diversidad de las comunidades a las que queremos impactar pues sean parte del proceso creativo y del proceso de la creación de la estrategia y también de su implementación. El siguiente punto, y que es algo súper importante y que se los compartí hace rato, es el tema de políticas y procesos. Esto es un habilitador clave porque es a través de estas políticas, a través del rediseño y creación de nuevas políticas y procesos, es que vamos a garantizar el cumplimiento de la estrategia. Y algunos ejemplos son los códigos de conducta, los canales de denuncia, nuestro proceso de atracción de talento. Entonces aquí entra toda esta parte que les digo que es súper importante porque pasamos del debate
a garantizar el cumplimiento de la estrategia de diversidad. El tercer punto es toda esta jornada continua de educación y nos referimos a cómo abrimos la conversación sobre ciertas problemáticas, cómo traemos información objetiva a través de talleres, infografías, comunicación constante que ayude a toda la empresa en este proceso de construcción y sobre todo de aprender y desaprender ciertas conductas. El último punto, los otros últimos puntos es el tema de impacto social. A esto nos referimos a cómo garantizamos también un impacto allá afuera a través de ciertas colaboración con organismos civiles, con ONGs, si las empresas tienen fundaciones, ¿no? En este caso Fundación PepsiCo también trabaja muy de la mano con el equipo de diversidad para tener un impacto positivo en las comunidades en las que estamos operando. Y por último, es todo el tema de aprendizaje y mejora continua, o sea, cómo desarrollamos estos modelos de auditoría constante que nos permitan medir sobre todo el avance de la estrategia y tener muy claro cuáles son esas fortalezas y áreas de oportunidad. Muy bien, y ya para ir cerrando mi participación, me gustaría compartirles estos 3 tips. El primero es data driven, o sea, que tomemos un tiempo para analizar de manera objetiva todas estas estadísticas, tanto internas como externas, que nos permitan tener un mejor comprendimiento de las problemáticas sociales que estamos buscando resolver. El segundo es la transformación estratégica del área de diversidad y que pasemos de simples infografías y talleres y comunicados a una estrategia que nos permita transformar de manera sistemática el negocio y sobre todo garantizar que la diversidad se cumpla. Y el tercer punto que quiero compartirles es algo mucho más personal y que va a conectar con la salud emocional de las personas a cargo de la estrategia de diversidad, y es de frustración de lado. O sea, estoy seguro que se van a encontrar con mucha frustración en el camino y utilizar esta frustración para transformarla en esta energía que les permite crear, que les permite transformar y que sobre todo les permite crear planes de acción que impacten de manera positiva a las sociedades. Y bueno, con esto les regreso la palabra para ver si hay algunas preguntas en la audiencia que podamos responder en estos minutos. Bueno, pues siguiendo con la dinámica de ayer, vamos a escoger un par de preguntas que nos hayan enviado los participantes y las preguntas que no alcancemos a contestar. Posteriormente estaremos enviando las respuestas. Mario, tu primer pregunta. ¿Cuál ha sido el desafío más grande al implementar por primera vez una estrategia enfocada a DEI? Excelente pregunta, Norma, y fíjate que me hace recordar mucho a mis inicios hace 7 años, y creo que conecta mucho con lo que les compartía ahorita, ¿no? Creo que el mayor reto para mí fue, tengo muchas ganas de hacer un cambio y hay como una muy buena intención de mi lado, pero no sé ni por dónde comenzar. Y creo que ese fue el primer reto, digo, no solamente en temas de la comunidad LGBT, pero también cuando empecé a ver otros temas, otras agendas, del tema de racismo, clasismo, discapacidad. Como que ese fue el mayor reto, o sea, entender a qué me estaba enfrentando y me pedían como planes de acción y qué vamos a hacer y estrategia, y fue cuando dije, la verdad es que yo no soy un experto en el tema. Entonces creo que ese es el mayor reto y creo que mucha gente se enfrenta a eso, que ya queremos saltar justo a la acción sin conocer bien qué es lo que estamos buscando solucionar. Entonces creo que ese fue el primero de los retos y desafíos que tuve. Y aquí el consejo que yo les podría dar es investigar. O sea, yo todo el tiempo estoy leyendo artículos, viendo series, documentales, podcasts, y eso me ha ayudado a entender muy bien, aunque no son algunas comunidades a las que yo pertenezco directamente, y hay ciertas problemáticas sociales que no me atraviesan igual a mí que a otras personas, pero el hecho de siempre estar al día y estar estudiando y estar como investigando, pues eso me ha ayudado a sentirme mucho más seguro en lo que fue un reto al principio, ¿no? Como no saber por dónde empezar a construir una estrategia de diversidad. Muchas gracias por la respuesta, Mario. La segunda pregunta es, ¿cuál es una buena práctica que consideras clave para iniciar e implementar DEI en la organización? Perfecto, me encanta esa pregunta porque creo que también les puedo compartir lo que me sucedió al principio y como que también esta parte de desarrollar estrategias de diversidad, a veces les digo, nos queremos saltar ya al plan de acción y comunicación y voy a hacer tantos eventos, pero creo que también es importante desarrollar esta habilidad de comunicación asertiva, ¿no? Y sobre todo esta parte de cómo vamos armando la historia para que antes de entrar al plan de acción quede muy claro que estamos resolviendo.
Entonces, el tip que yo les quiero dejar el día de hoy es partir en 3 grandes bloques su estrategia de diversidad y que les va a ayudar mucho cuando ustedes la presenten, ya sea con el equipo directivo, con la mesa directiva o la persona que esté a cargo de la empresa, para que quede muy claro en esta parte de contar la historia. Entonces, el primer bloque es toda esta parte de contar cuál es el contexto y cuál es la problemática que estamos buscando resolver. Ahí colocar toda esta información que ustedes vayan encontrando, la externa, la interna, para que quede muy claro cuál es el problema que queremos resolver. De ahí pasamos al segundo bloque, que ya es la parte de la estrategia, ¿no? O sea, cómo considerando esta parte de la data empezamos a desarrollar planes de acción. Y en estos planes de acción también les recomiendo que lo veamos como una jornada. O sea, a veces queremos pasar de no hemos hablado nunca de esto a de repente ya queremos ser la empresa más diversa e incluyente, y debemos de entender la jornada como una jornada a corto, mediano y largo plazo, y que vayamos dosificando cuáles son las acciones que vamos a ir haciendo en las diferentes etapas para ya a un largo plazo garantizar que las empresas sean lugares diversos, equitativos e incluyentes. Y por último, súper, súper importante y que seguro les van a cuestionar mucho y es importante ya llevarlo por adelantado, es tener muy claro cuáles son estos indicadores de éxito detrás de la estrategia, que pueden ser indicadores en cuestión de comunicación, alcance, en temas cualitativos, cuantitativos, pero que quede muy claro cómo es que lo vamos a medir. Inclusive ahí también incorporar o empezar a participar en ciertas certificaciones, ya sean de gobierno o de algunas ONGs, porque son mecanismos que nos permiten medir cuál es ese impacto que está teniendo la estrategia que desarrollamos. Entonces, en resumen, son 3 grandes bloques: contexto, estrategia e indicadores de éxito. Muy amable, Mario, por tan valiosa información y por compartirnos tu experiencia en la implementación de esta visión en tu organización.